Buenos días, buenas tardes, buenas noches, contadores estimados. En esta ocasión vamos a explicar el- una de las funciones que tiene Fluid y que es poder llamar solamente con la fecha y el folio y la serie de la factura para poder contar, para que me pueda llamar los demás datos, incluyendo la UID, el nombre del proveedor, el RFC, el concepto y las cantidades. ¿Sí? Eh, Esta función se basa en que yo tengo primero que cargar los XML de los proveedores, pero tenemos en el formato que manejamos, que es de mi admin, XML, me separa la serie y el folio. Entonces, nosotros tenemos que conjuntar esos dos datos en esta columna B. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer desde nuestra plantilla. ¿Sí? Aquí yo tengo, para que utilicé para otro ejemplo, ya lleno todos los demás columnas, pero les voy a mostrar cómo Fluid extrae de esa plantilla los datos. Son exactamente los mismos que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Yo ya cargué mi catálogo de cuentas de proveedores. ¿Sí? Ya cargué mi catálogo de Compact. Ya cargué mis XML de proveedores y de nóminas. Ustedes van a ver cómo hace dos barridos. O sea, primero busca en los XML de proveedores y después en los XML de nómina. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es extraer la información de la plantilla. ¿Sí? Nosotros podemos capturar directamente aquí en Fluid, pero también se puede eh, 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 extraer la información de nuestra plantilla. Aquí está la información de este ejemplo. Cliqueo en recursos, le doy a aceptar y aquí me aparecen los catálogos que ya cargué. En este caso voy a cargar la plantilla, esta plantilla que la de egresos, ¿sí? Que yo ya la había borrado. Aquí lo vamos a importar y yo le puedo decir que me lo haga por fechas. Eso es muy importante porque si trabajo los primeros días, en el siguiente día, si es muchísima información, cargo otra vez mis XML con el nuevo día y aquí le doy que solamente me dé el día que voy a trabajar para que los que trabajé ayer ya no me los altere. Aquí le doy a aceptar. ¿Sí? Y me trajo exactamente, voy a cerrar aquí, solamente las columnas A y B. Aquí lo que tengo que hacer es, además de tener esto, debo de tener mi referencia bancaria para que me totalice los movimientos. ¿Sí? Entonces yo aquí le doy F8, ¿sí? Y le doy que me haga todo. Aquí también lo puedo seleccionar por fechas. Me pregunta si lo voy a hacer y me va a extraer. Hizo un primer barrido por los XML proveedor y el segundo barrido lo hizo por las nóminas. Fíjense que aquí ya me trajo toda la información. ¿Sí? El UID, este UID es indispensable porque si no, no sube bien la información. Y aquí me trae la información del IVA y el subtotal y las retenciones. Aquí en este caso, esta factura yo me trae el total de la factura, ¿sí? Pero si yo me voy a la plantilla,
resulta que es esta misma, pero nada más pagó 90,000 pesos a cuenta de esta factura. Aquí yo tendría que, evidentemente, copiar y pegar aquí para que me respeten los 90,000 pesos, pero es bien importante que solo lo dejemos a décimas, ¿sí? Entonces aquí es 21 y aquí es 79, porque si no se me descuadran las pólizas por centavos, ¿sí? Aquí, esto quiere decir que, que estas de Fondo Nacional de Infraestructura normalmente no pone folio. Aquí el cliente me puso un folio X que sale en la representación impresa del CFDI, pero no es este, ¿sí? En este caso, tendría yo que ya sea abrir mi XML Pro fuente, o sea, la plantilla, y filtrar y fijar los paneles. Ya estaban, los quité, los voy a poner otra vez para que quede en la fila, y la columna que necesito. Y aquí, según la plantilla original, es Fondo Nacional de Infraestructura, ¿sí? Y me voy a proveedores, busco Fondo Nacional de Infraestructura, Nacional de Infraestructura, y me regreso al Fluid y me está diciendo, quiero decir a mi plantilla. Aquí me está diciendo en la plantilla que es una factura de 324. La factura de 324 únicamente es esta. Yo lo que tengo que hacer, ¿sí?, es copiar el UID de mi plantilla fuente aquí, ¿sí? Ahora, el siguiente que tengo que encontrar es el de 14 y el de 111 pesos, que son los que están mal. El de 14 es este. Y el de 111 pesos, que es el que está acá. Y lo copio aquí. ¿Qué sucede aquí? En este caso, yo tengo que cambiar. Aquí, miren, yo inicialmente, para que me funcionara F8, le tuve que haber dado F7, ¿sí?, para que me pusiera todos en pendientes. Solamente en pendientes, o sea, todas P aquí, funciona F8. Pero si tengo M, ya no funciona F8, pero aquí me dice que no pudo llamar este número de folio. Entonces ahora lo tengo que hacer con la UID, pero tengo que darle F9, ¿sí? Le doy F9 y le digo que me dé datos, la D, ¿sí? Todos estos que están en C va a tratar de traer, en base a la UID, la información del XML. Fíjense cómo aquí está en C y aquí no hay datos. Esto también están en C, tampoco hay datos, pero no tienen UID. Estos sí los acabo de encontrar, ¿sí? Entonces le voy a dar F9, le digo que me traiga los datos y fíjense cómo va a ser el barrido, pero solamente trayéndome los datos del Fondo Nacional de Infraestructura, ¿sí? Aquí miren, fíjense cómo me trajo los 324, los 14 y los 11. Como tienen el mismo número de referencia bancaria, ahora sí ya me los totalizó. ¿Por qué? Porque ya no trae error. Miren, fíjense cómo me cambió el estatus a N, ¿sí? Aquí
También me los puso en M porque lo llamé desde F9, pero no me llama ningún dato porque estos no tienen ni folio ni UID. Esos, como no llevan UID, necesariamente no lo llevan, el referenciado no lleva, ¿sí? Y estos gastos que son no deducibles, estos, obviamente yo los tengo que mandar a no deducibles, y este es un empleado al que le estoy mandando dinero. En este caso también tuve que haber llamado este XML, ¿sí? Que es que el siguiente del pago del referenciado, que es aquí, ¿sí? Este me voy a la columna de status, le pongo C, le doy F9, le digo tráeme los datos a partir del UID, y me tiene que traer los datos de esta columna. Aquí no hay origen porque no hay folio, pero sí me trajo los intereses, ¿sí? Este está compuesto por un folio donde pagan intereses, una referencia bancaria, donde pagan intereses y pagan el capital, ¿sí? Entonces yo aquí, lo copio y pego acá, ¿sí? Para que la referencia me totalice el capital y los intereses. En este caso le doy F10 para que nada más me calcule y ya me lo totaliza, ¿sí? Yo estoy poniendo acá en el concepto pago fiscal que pago intereses y la cuenta de pasivo a corto plazo, ¿sí? Todos estos de acá los copio tal cual porque no tienen RFC. Yo quiero que, aunque no tenga UID, quiero decir, yo necesito contabilizarlos, ¿sí? Eso es lo que tiene, la ventaja que tiene Fluid. Entonces, aquí yo le digo a estos C, y le digo que estos son gastos no deducibles porque no tienen UID, ¿sí? Y le doy F10, ¿sí? Ya me los totalizó de acuerdo a la referencia bancaria. Aquí está, ¿sí? No me ha traído las cuentas porque yo tengo que hacer otro procesito. Acá el referenciado, yo tengo que llamarle a los datos que yo ya tengo, ¿no? Eso sí son obligatorios capturarlos. Aquí está una cuestión, ninguna póliza puede llevar algún dato en el UID, o tiene que ser un UID con 36 dígitos o estar en blanco para que el layout trabaje como debe de trabajar, ¿sí? Entonces, aquí el referenciado tiene una misma referencia, no totaliza nada porque no tiene XML, y yo le puse las cantidades como deben de ser y los conceptos. Ahora yo cambio el estatus del pago referenciado a C, ¿sí? Y le doy F10. De esta forma me totaliza la póliza, ¿sí? Pero resulta que yo ya clasifiqué el concepto porque cuando no es un proveedor, yo tengo que clasificar, que esa es otra bondad que tiene esto y que no tienen los demás, es que cuando, de acuerdo al catálogo de proveedores, su cuenta de resultados o su cuenta de pasivo, si yo voy a matar un pasivo, le pongo pago proveedor. Si es un gasto o costo directo en el periodo, lo mando a esta cuenta, y de acuerdo al catálogo me va a llamar la cuenta contable, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es aplicar filtro, ¿sí? Para yo decirle a esta columna que todas las que tiene la cuenta dummy, ¿sí? O sea, una cuenta X que está por default, estas yo les tengo que llamar de acuerdo a este concepto.
Entonces, estas yo le tengo que cambiar el estatus a corregir, ¿sí? Y ahora sí, le llamo a F9 y le voy a decir que me traiga las cuentas. Está consultando los catálogos y ya me trajo la cuenta, ¿sí? Una aclaración. Otra bondad de Fluid es que en el caso de las nóminas, ¿sí? Como no tengo folio de factura, evidentemente, nosotros creamos un folio único para cada movimiento. Si yo pago varios registros, varios XML, varios recibos timbrados de los trabajadores, yo lo que tengo que poner en mi plantilla es el prefijo NOM, el número de la nómina y el RFC para que quede perfectamente unificado, individualizado el cargo y me traiga el UIR correspondiente a esa nómina, ¿sí? Entonces, él me va a traer los datos de pago, el neto pagado, como si fuera una factura, por eso hace dos barridos. Y cuando yo le ponga aquí pago provisión, ¿sí? Me va a traer pago provisión de sueldos y salarios, me va a traer la cuenta de la provisión de sueldos y salarios, ¿sí? En ese momento yo voy a matar muchísimo, el 90 y tantos % de la operación de la empresa se hace así, debe de tener XML. De aquí, como ya vieron en otros videos, pues sale el layout. Nos vemos la próxima.